El bebé millonario fue abandonado en la basura. La limpiadora lo rescató vivo. El llanto que salía del contenedor de basura, esa madrugada helada, cambiaría para siempre el destino de dos familias y revelaría los secretos más oscuros del dinero y la ambición. Carmen Rodríguez apretó el mango de su trapeador mientras caminaba por el callejón trasero del exclusivo edificio Torres del Sol en el barrio de Salamanca, Madrid. Eran las 5 de la mañana del martes y el frío de noviembre calaba hasta los huesos. A sus 45 años, llevaba 20 limpiando los pisos de lujo de familias que jamás volteaban a verla. Su uniforme azul con guantes amarillos era su segunda piel, y la fatiga en sus ojos contaba la historia de turnos dobles para pagar la universidad de su hija Lucía. Pero ese día, algo era diferente. Un sonido débil, casi imperceptible, la hizo detenerse en seco. Al principio pensó que era un gato herido. Se acercó al gran contenedor verde de basura ubicado junto a la entrada de servicio. El sonido se hizo más claro. No era un animal. Era el llanto de un bebé. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, levantó la pesada tapa metálica del contenedor. El olor a desperdicios la golpeó, pero lo ignoró. Entre bolsas negras de basura, cajas de cartón y restos de comida, vio una pequeña manta blanca manchada. Se movía. Sin pensarlo dos veces, Carmen trepó al borde del contenedor, sus rodillas protestando por el esfuerzo. Apartó las bolsas con desesperación, rasguñándose las manos con vidrios rotos y latas afiladas. Finalmente, alcanzó la manta y la levantó con cuidado extremo. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un bebé, un recién nacido. No podía tener más de 2 o 3 días de vida. Su piel estaba azulada por el frío y lloraba con una voz débil y ronca. Estaba envuelto en una manta de hospital y junto a él había un sobre manila cerrado. Carmen saltó del contenedor con el bebé pegado a su pecho, tratando de darle calor corporal. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo acunaba y le hablaba con voz entrecortada. «Tranquilo, pequeño, tranquilo, ya estás a salvo, nadie va a hacerte daño». El bebé abrió los ojos por un instante. Eran de un color avellana claro, hermosos e inocentes. Carmen sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Qué clase de monstruo podía abandonar a una criatura indefensa en un contenedor de basura como si fuera un objeto desechable? Con el bebé firmemente sujeto contra su pecho, Carmen corrió hacia la caseta de vigilancia del edificio. El guardia nocturno, un hombre mayor llamado Esteban, levantó la vista sorprendido. «Carmen, ¿qué demonios? Llama a una ambulancia. ¡Ahora!», gritó ella. «Encontré un bebé en la basura. Está vivo, pero necesita ayuda médica urgente». Esteban no perdió tiempo. Tomó el teléfono y marcó el número de emergencias, mientras Carmen se quitaba su propia chaqueta para envolver mejor al bebé. El pequeño había dejado de llorar, pero respiraba de forma irregular. «Ya vienen, Carmen. 5 minutos», dijo Esteban, acercándose para ver al bebé. «Por Dios santo, ¿quién haría algo así?» «No lo sé, pero cuando lo descubra...» Carmen no terminó la frase. Su atención estaba completamente enfocada en mantener vivo al bebé. Recordó el sobre que había visto en el contenedor. Le pidió a Esteban que lo recuperara. El guardia corrió hacia el callejón y regresó con el sobre manila manchado de café y restos de comida. Lo dejó sobre el escritorio sin abrirlo. Los minutos se sintieron como horas. Carmen cantaba bajito canciones de cuna que solía cantarle a Lucía cuando era bebé. El pequeño pareció reaccionar. Sus párpados temblaban y su respiración se estabilizó ligeramente. Finalmente, las luces rojas y azules de la ambulancia iluminaron la entrada del edificio. 2 paramédicos bajaron rápidamente con una camilla y equipo médico. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó una paramédica joven de cabello negro recogido. «Bebé recién nacido, encontrado en un contenedor de basura hace aproximadamente 10 minutos», explicó Carmen con voz firme, aunque por dentro estaba destrozada. Temperatura corporal muy baja, signos de hipotermia, pero responde a estímulos. La paramédica miró a Carmen con respeto profesional mientras tomaba al bebé con cuidado y comenzaba a examinarlo. «Tiene razón. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente». «¿Usted lo encontró?» «Sí, yo. Estaba comenzando mi turno de limpieza». «Salvó su vida, señora. Otros 30 minutos en ese frío y habría sido demasiado tarde». Colocaron al bebé en una incubadora portátil y lo subieron a la ambulancia. Carmen lo siguió sin pensarlo.
Tengo que ir con él, dijo con determinación. ¿Es familiar?, preguntó el otro paramédico, un hombre robusto de unos 40 años. Soy quien lo encontró. Ese bebé no tiene a nadie más ahora mismo. Los paramédicos intercambiaron miradas y asintieron. Carmen subió a la ambulancia, aún sosteniendo el sobre Manila en sus manos. Durante el trayecto al Hospital Universitario La Paz, Carmen observó cómo los paramédicos trabajaban sobre el pequeño. Le colocaron una vía intravenosa diminuta, le administraron oxígeno y monitoreaban constantemente sus signos vitales. Fue entonces, en medio del caos y las luces parpadeantes, que Carmen se atrevió a abrir el sobre. Dentro había 3 cosas: un papel doblado con letra manuscrita, una cadena de oro con un dije que tenía grabadas las iniciales SM y una fotografía. Con manos temblorosas, desdobló el papel y comenzó a leer. Este bebé se llama Sebastián. Nació el 28 de octubre de 2025. No puedo quedarme con él. Su existencia arruinaría todo. Que Dios me perdone por lo que estoy haciendo. Si alguien lo encuentra, por favor, no lo entreguen a las autoridades. Hay gente peligrosa buscándolo. Su vida corre peligro si descubren que está vivo. El mensaje no estaba firmado, pero la letra era elegante, educada, de alguien acostumbrado a escribir con pluma estilográfica. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró la fotografía. Era de un edificio imponente con una fachada de mármol y ventanales enormes. En la esquina inferior derecha se leía: Corporación Mendoza, líderes en inversión inmobiliaria. ¿Qué demonios?, susurró Carmen. Conocía ese nombre: Mendoza. Roberto Mendoza era uno de los hombres más ricos de España, propietario de la mitad de los edificios de lujo en Madrid, incluyendo Torres del Sol, donde ella trabajaba. Su rostro aparecía constantemente en las revistas de negocios y las páginas de sociedad. ¿Este bebé estaba relacionado con la familia Mendoza? Carmen guardó rápidamente todo en el sobre cuando la ambulancia se detuvo en la entrada de emergencias del hospital. Las puertas se abrieron y una ráfaga de actividad los rodeó. Enfermeras y doctores corrieron hacia la incubadora. Bebé varón, recién nacido, hipotermia severa, posible abandono, informó la paramédica mientras entraban al hospital. Carmen lo siguió por los pasillos blancos hasta que una enfermera la detuvo gentilmente. Señora, no puede pasar más allá. Los doctores se encargarán del bebé ahora. Pero yo lo encontré, yo lo sé. Y por favor, espere aquí. La policía querrá hablar con usted, y un trabajador social también vendrá a tomar su declaración. Carmen asintió, y se quedó parada en medio del pasillo del hospital, sosteniendo el sobre Manila contra su pecho, como si contuviera el secreto más grande del mundo. Porque así era. Se dejó caer en una de las sillas de plástico de la sala de espera. Eran casi las 6 de la mañana. Sacó su celular viejo y llamó a Lucía. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» La voz somnolienta de su hija al otro lado de la línea la reconfortó. «Lucía, mija, estoy en el Hospital La Paz. Estoy bien, pero encontré algo. Encontré a alguien». «¿Qué? Mamá, no entiendo». «Encontré un bebé abandonado en la basura del edificio. Está vivo, pero hay algo raro en todo esto. Algo peligroso». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Voy para allá ahora mismo», dijo Lucía con firmeza. «No te muevas». Carmen colgó y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, vio a 2 policías uniformados caminando hacia ella con expresiones serias. Había encontrado a un bebé en la basura. Lo había salvado, pero algo en su interior le decía que esto apenas estaba comenzando y que había abierto sin saberlo una caja de Pandora que involucraría dinero, poder y secretos que algunas personas matarían por proteger. El bebé Sebastián no era solo un recién nacido abandonado, era una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en las vidas de todos los involucrados. Y Carmen Rodríguez, una simple limpiadora de 45 años, acababa de colocarse justo en el centro de la tormenta. Los 2 agentes de policía se presentaron como el inspector Javier Torres y la agente Patricia Ruiz. Ambos tenían libretas en mano y expresiones que Carmen no supo interpretar. ¿Era compasión o sospecha? «Señora Rodríguez, necesitamos que nos cuente exactamente qué sucedió esta mañana», comenzó el inspector Torres, un hombre de unos 50 años con entradas pronunciadas y ojos cansados. Carmen les relató todo: su turno habitual de limpieza, el llanto que escuchó desde el contenedor, cómo rescató al bebé, la llamada a emergencias. No mencionó el sobre. Algo en su instinto le decía que debía esperar,
¿No vio a nadie sospechoso cerca del edificio? ¿Alguien que pudiera haber dejado al bebé?, preguntó la agente Ruiz, una mujer joven de mirada penetrante. No, el turno de noche termina a las 5, y yo llegué justo a esa hora. El callejón estaba vacío. ¿Había cámaras de seguridad en esa zona? Carmen negó con la cabeza. Solo en la entrada principal y el vestíbulo. La zona de basura no tiene cobertura. Lo he mencionado varias veces al administrador, pero nunca hacen nada. El inspector Torres anotó algo en su libreta. Señora Rodríguez, lo que hizo fue muy valiente. Salvó la vida de ese niño. Sin embargo, esto es ahora una investigación policial por abandono de menor e intento de homicidio. Necesitaremos que venga a la comisaría más tarde para una declaración formal. Por supuesto, respondió Carmen. Los policías se retiraron justo cuando Lucía apareció corriendo por el pasillo del hospital. A sus 20 años, Lucía era una versión más joven de Carmen, mismos ojos oscuros y determinados, mismo cabello negro ondulado, pero con la energía y la esperanza que su madre había perdido hacía años, trabajando hasta el agotamiento. ¡Mamá! Lucía la abrazó con fuerza. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el bebé? Carmen le contó todo en voz baja y finalmente le mostró el sobre Manila. Lucía leyó la nota y examinó la fotografía con los ojos muy abiertos. Mamá, esto es... Mendoza es el dueño del edificio donde trabajas. Si este bebé es de su familia... Lo sé, mija. Por eso no le dije nada a la policía sobre el sobre. Algo muy oscuro está pasando aquí. La nota dice que hay gente peligrosa buscándolo. ¿Qué vas a hacer? Antes de que Carmen pudiera responder, un doctor joven con bata blanca se acercó a ellas. Señora Rodríguez, soy el doctor Álvaro Serrano, pediatra de urgencias. El bebé que encontró está estable. Llegó con hipotermia moderada, pero respondió bien al tratamiento. Es un milagro que lo encontrara cuando lo hizo. ¿Puedo verlo?, preguntó Carmen con voz temblorosa. En unos minutos. Ahora mismo lo están transfiriendo a la unidad de neonatología para observación. Es un bebé completamente sano, aparte de la exposición al frío. Tiene apenas 3 días de vida según nuestros exámenes. ¿Y qué pasará con él ahora?, intervino Lucía. Los servicios sociales se harán cargo. Buscarán familia o lo pondrán en el sistema de acogida mientras investigan quién lo abandonó. Carmen sintió un nudo en el estómago. La nota decía que no lo entregaran a las autoridades, que su vida corría peligro. ¿Pero qué podía hacer ella? Era solo una limpiadora sin recursos. El doctor se retiró y Carmen se quedó mirando el sobre en sus manos. Tengo que descubrir qué está pasando realmente, dijo finalmente. Mamá, no, es peligroso. Déjalo en manos de la policía. ¿Y si la policía no puede protegerlo? ¿Y si la gente que quiere hacerle daño tiene poder e influencia? Los Mendoza son intocables en esta ciudad, Lucía. Lucía conocía esa mirada en los ojos de su madre. Era la misma determinación que la había mantenido trabajando 3 empleos cuando el padre de Lucía las abandonó. La misma fuerza que la había hecho estudiar por las noches para conseguir mejores trabajos. La misma valentía que había criado sola a una hija con amor y dignidad. Está bien, cedió Lucía, pero no lo harás sola, yo te ayudaré. 2 horas después, Carmen finalmente pudo ver al bebé Sebastián. Estaba en una incubadora en la unidad de neonatología, conectado a monitores pero respirando por sí mismo. Su piel había recuperado el color rosado saludable y dormía pacíficamente. Carmen colocó su mano sobre el cristal de la incubadora. Una enfermera que pasaba por allí se detuvo junto a ella. Es hermoso, ¿verdad? Tiene suerte de que usted lo encontrara. ¿Suerte? Carmen soltó una risa amarga. No debería necesitar suerte para sobrevivir. Debería tener una madre que lo amara. A veces las madres están en situaciones imposibles, dijo la enfermera con suavidad. No sabemos qué la llevó a hacer lo que hizo. Carmen pensó en la nota. Su existencia arruinaría todo, decía. ¿Qué podía ser más importante que la vida de un bebé? ¿Dinero? ¿Reputación? ¿Poder? Esa tarde, mientras Carmen por fin salía del hospital, su teléfono sonó. Era su supervisora en el edificio Torres del Sol. Carmen, tenemos una emergencia. El señor Mendoza en persona está aquí y quiere hablar con todos los empleados que estaban de turno anoche y esta mañana. ¿Necesitas venir ahora? El corazón de Carmen dio un vuelco. Roberto Mendoza estaba allí. ¿Ya sabía lo del bebé? ¿Cómo era posible? Voy para allá, dijo, y colgó. Lucía la había estado esperando en la entrada del hospital. ¿Qué pasa? Mendoza está en el edificio. Quiere hablar conmigo. Mamá, no vayas, es peligroso.
Tengo que ir. Si no lo hago, parecerá sospechoso. Además, necesito mirarlo a los ojos. Necesito saber si él sabe algo sobre este bebé. 40 minutos después, Carmen entraba al lujoso vestíbulo de Torres del Sol. Nunca había estado allí durante el día. Su trabajo siempre era de madrugada, limpiando los pisos vacíos de ejecutivos y familias ricas que nunca cruzaban mirada con ella. Ahora, el lugar estaba lleno de actividad. En el centro del vestíbulo, rodeado de guardias de seguridad privados y asistentes con trajes caros, estaba Roberto Mendoza. A sus 52 años, Mendoza era un hombre imponente, alto, de cabello gris perfectamente peinado, traje italiano que probablemente costaba más que 3 meses del salario de Carmen. Sus ojos eran duros, acostumbrados a conseguir lo que quería, cuando lo quería. «Señora Rodríguez», dijo su supervisora, una mujer nerviosa llamada Isabel. «El señor Mendoza quiere hablar con usted». Carmen avanzó con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. No iba a dejarse intimidar. «Señora Rodríguez». La voz de Mendoza era profunda, autoritaria. «Me han informado que esta madrugada encontró algo inusual en mi propiedad». «Encontré un bebé abandonado en la basura, señor. Un recién nacido que casi muere congelado». Mendoza la estudió con intensidad. Carmen sostuvo su mirada sin pestañear. «¡Qué horrible!», dijo él finalmente, aunque su voz no transmitía emoción alguna. «¿Encontró algo más junto al bebé? ¿Alguna nota? ¿Alguna identificación?» Ahí estaba, la pregunta que Carmen había estado esperando. Mendoza sabía algo, o sospechaba. «Solo la manta del hospital», mintió Carmen. Nada más. Los ojos de Mendoza se entrecerraron ligeramente. No le creía, pero no podía acusarla abiertamente. Si recuerda cualquier detalle, por pequeño que sea, es su deber informarlo a las autoridades. O a mí directamente. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Este es mi número personal. Llámeme si recuerda algo». Carmen tomó la tarjeta con dedos temblorosos. «Por supuesto, señor Mendoza». «Una cosa más, señora Rodríguez». Mendoza se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «Hay cosas en este mundo que son más complejas de lo que parecen. A veces, hacer lo correcto significa mantenerse al margen. ¿Me entiende?». Era una amenaza velada. Carmen lo supo con cada fibra de su ser. «Entiendo que un bebé inocente casi muere esta mañana», respondió con voz firme, «y que yo lo salvé. Eso es lo único que entiendo, señor Mendoza». Por un segundo algo brilló en los ojos del magnate. Respeto, sorpresa, furia contenida. Era imposible saberlo. «Puede retirarse», dijo finalmente. Carmen salió del edificio con las piernas temblando. Lucía la esperaba en la esquina. «¿Y bien?». «Él sabe algo. Ese bebé está conectado con los Mendoza, estoy segura, y Mendoza me amenazó veladamente. Me dijo que me mantuviera al margen. Mamá, esto se está poniendo muy peligroso. Lo sé, pero no puedo abandonar a ese bebé ahora. Alguien tiene que protegerlo». Esa noche, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Vallecas, Carmen no pudo dormir. Encendió su computadora vieja y comenzó a buscar información sobre la familia Mendoza. Lo que encontró la dejó helada. Roberto Mendoza tenía una hija. Valentina Mendoza, de 28 años, modelo, socialité, heredera de una fortuna de más de 500 millones de euros. En las fotos de las revistas aparecía siempre impecable, hermosa, con joyas deslumbrantes y vestidos de diseñador. Pero lo más interesante era que Valentina había desaparecido de la vida pública hacía aproximadamente 9 meses. No había fotos recientes de ella. Su cuenta de Instagram, que antes publicaba diariamente, estaba inactiva desde febrero. Carmen sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. 9 meses, un embarazo, un bebé abandonado, una nota que decía su existencia arruinaría todo, una familia poderosa con secretos que proteger. Sebastián no era solo un bebé abandonado, era el nieto de Roberto Mendoza, y alguien en esa familia había intentado matarlo. Carmen cerró la computadora y miró por la ventana de su pequeño apartamento hacia las luces de Madrid. Había salvado a ese bebé, pero ahora, ¿cómo iba a protegerlo de una de las familias más poderosas de España? El teléfono de Carmen vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Devuelve lo que no te pertenece. Última advertencia».
Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya no había vuelta atrás. Estaba en el centro de una guerra que apenas comprendía, luchando contra enemigos que tenían todo el poder y el dinero del mundo. Pero tenía algo que ellos no tenían. Había mirado a los ojos a ese bebé indefenso y había prometido protegerlo. Y Carmen Rodríguez nunca rompía sus promesas. Carmen no durmió esa noche. Cada ruido en el pasillo la sobresaltaba. Cada sombra por la ventana la hacía saltar del sofá donde intentaba descansar. El mensaje amenazador seguía brillando en la pantalla de su teléfono como una sentencia de muerte. A las 6 de la mañana, rendida y exhausta, tomó una decisión. Marcó el número del inspector Torres. «Inspector, soy Carmen Rodríguez. Necesito hablar con usted urgentemente. Hay algo que no le conté ayer». Una hora después, Carmen estaba sentada en una sala de interrogatorios de la comisaría de Moratalaz. Frente a ella, el inspector Torres y la agente Ruiz escuchaban atentamente mientras ella les mostraba el sobre Manila, la nota, la fotografía y la cadena con las iniciales. «¿Por qué no nos dijo esto inmediatamente?», preguntó Torres con tono severo. «Porque tenía miedo. La nota decía que no lo entregara a las autoridades, que había gente peligrosa, y entonces Roberto Mendoza apareció en el edificio preguntando por cualquier cosa que hubiera encontrado junto al bebé. Me amenazó». «¿Roberto Mendoza la amenazó directamente?». La agente Ruiz se inclinó hacia adelante. No con esas palabras exactas, pero el mensaje fue claro. Me dijo que a veces hacer lo correcto significa mantenerse al margen. Después recibí este mensaje anónimo. Les mostró el mensaje de texto. Los dos policías intercambiaron miradas significativas. «Señora Rodríguez, esto cambia completamente la investigación», dijo Torres. «Si hay conexión con la familia Mendoza, estamos hablando de gente con recursos ilimitados. Pueden comprar abogados, jueces, incluso...». No terminó la frase, pero Carmen entendió. «Incluso policías». «¿Qué va a pasar con el bebé?», preguntó Carmen con voz temblorosa. «Por ahora permanece bajo custodia del hospital. Haremos pruebas de ADN para intentar identificar a los padres. Si comprobamos que es un Mendoza, tendremos que notificar a la familia oficialmente». «¡No pueden hacer eso!». Carmen se puso de pie bruscamente. «Si la familia quiso matarlo una vez, lo intentarán de nuevo». «Cálmese, señora Rodríguez. Hay protocolos legales que debemos seguir». Carmen salió de la comisaría sintiéndose traicionada y desesperada. Lucía la esperaba afuera, faltando a sus clases de enfermería por primera vez en 2 años. ¿Qué dijeron? Que van a hacer pruebas de ADN, que si es un Mendoza, tienen que notificar a la familia. Van a entregárselo, Lucía. Van a entregárselo a la misma gente que lo abandonó para morir. Tiene que haber algo que podamos hacer. Carmen recordó entonces a alguien, una periodista que había hecho un reportaje sobre las condiciones laborales de las limpiadoras en edificios de lujo hacía 1 año. Se llamaba Marina Vega y trabajaba para un periódico digital conocido por sus investigaciones valientes. Carmen aún tenía su tarjeta. «Vamos a hacer esto público», dijo Carmen con determinación renovada. «Si los Mendoza quieren esconder este secreto, nosotras lo vamos a sacar a la luz». 2 horas más tarde, Carmen y Lucía estaban sentadas en una pequeña cafetería del centro con Marina Vega. La periodista tenía 35 años, cabello corto y rizado, y una grabadora sobre la mesa entre ellas. «Esto es explosivo, Carmen», dijo Marina después de escuchar toda la historia. «Si publicamos esto, los Mendoza vendrán con todo contra ti. Demandas, amenazas, podrían arruinar tu vida. Ya la arruinaron. Anoche no pude dormir. Me están amenazando. Ese bebé casi muere congelado en un contenedor de basura y alguien tiene que responder por eso». Marina asintió lentamente. «Necesito pruebas. La nota, fotos del sobre, el mensaje amenazador, y necesito que firmes una declaración jurada de que todo lo que me estás diciendo es verdad». «Lo haré. Pero tiene que ser rápido. Los policías harán las pruebas de ADN en los próximos días y entonces todo quedará enterrado bajo el peso del dinero de los Mendoza. Dame 24 horas. Voy a investigar a fondo. Algo me dice que este bebé no es el primer secreto oscuro de esa familia». Mientras Marina comenzaba su investigación, algo estaba sucediendo en la mansión de los Mendoza en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Valentina Mendoza estaba sentada en su habitación, frente al espejo.
pero apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Había perdido casi 15 kilos desde el parto. Su piel lucía pálida y enfermiza, y sus ojos que antes brillaban en todas las portadas de revistas, ahora estaban apagados y rojos de tanto llorar. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Diego Santana entró con su habitual arrogancia, alto, guapo de una manera calculada, con su traje de diseñador y su Rolex de oro. Era su novio desde hacía 3 años, y la razón por la que su bebé había terminado en un contenedor de basura. «Tu padre acaba de hablar conmigo», dijo Diego sin preámbulos. La limpiadora encontró algo junto al bebé, una nota y una foto. Valentina se puso de pie bruscamente, su corazón latiendo con violencia. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo solo dejé al bebé, nada más. Pues alguien puso esas cosas ahí. ¿Fuiste tú?» «No. Yo apenas pude dejarlo. No podía pensar con claridad». Diego la agarró del brazo con fuerza, haciéndola gemir de dolor. «Escúchame bien, Valentina. Si esta historia sale a la luz, todo se destruye. La fortuna de tu padre, mi carrera política, nuestra vida juntos. Todo. ¡Suéltame!». Valentina se liberó con un empujón. «No debimos hacer esto. No debimos abandonarlo. Es mi hijo, Diego, mi bebé. Era un error. Un maldito error que habría arruinado todo. Tu padre nunca habría aceptado un nieto mío. Sabes que me considera inferior, un cazafortunas. Si ese bebé vivía, yo quedaba fuera de la herencia, fuera de tu vida, fuera de todo. Entonces, esto fue por dinero, por tu maldita ambición. Fue por nosotros, por nuestro futuro juntos». Valentina sintió náuseas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que este hombre la convenciera de abandonar a su propio hijo? Durante 9 meses había ocultado el embarazo, usando ropa holgada, cancelando compromisos, alejándose de la vida pública. Diego le había prometido que después del parto harían creer que nunca había estado embarazada, que podían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero nada había salido como lo planearon. Valentina había dado a luz en una clínica privada clandestina, sin registros oficiales. Cuando vio a su bebé por primera vez, con esos ojos avellana idénticos a los suyos, algo se rompió dentro de ella. No podía hacerlo, no podía entregarlo, pero Diego fue más fuerte, más cruel. Tomó al bebé envuelto en la manta y simplemente se fue. Valentina quedó sola en esa habitación de hospital clandestino, sangrando y sollozando, destrozada por dentro. «¿Dónde está el bebé ahora?», preguntó con voz apenas audible. «En el Hospital La Paz, bajo